plató de Córdoba TV, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Alejandro Gracias es a vosotros. profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba, creo que desde el año 2008. Sí, como doctor en Derecho, sí. Pero también licenciado en Ciencias Empresariales. Recientemente era presentado El voto comunista en Córdoba, una obra que publica, que coedita, ¿verdad?, Sí. la editorial El Páramo y la UCO, la Universidad de Córdoba. Tanto el sello editorial como la institución nos invitaban a ese evento celebrado en el Salón Mudéjar del Rectorado, de la antigua Facultad de Veterinaria. Y gracias a esta presentación unos vuelven a leer a Alejandro y otros conocen, entran en contacto con su obra prolífica, polifacética, y es que nos ofreces publicaciones, Alejandro, de tu especialidad constitucional, pero también de poesía y de memoria personal. Y además, como me has comentado antes de empezar, yo ya sabía que estabas muy vinculado al mundo del teatro, de la música, pero llevas ya más de un año participando en el coro Averroes. Sí, siempre he sido un amante de la cultura, ¿no? Lo llevo en el corazón y entonces no puedo renunciar a ello, ¿no? Entonces me he dedicado, como me he movido mucho también en la vida por circunstancias personales, ¿no? Pues entonces he podido moverme en los ámbitos culturales de distintas ciudades, incluso de pueblos, en este caso de Castilla, ¿no? Allí tuve un grupo de teatro también y trabajaba en ese ámbito. En fin, que me he movido en toda la pluralidad de manifestaciones culturales del ser humano, ¿no? que es lo más... Esa es la raíz de casi todo, ¿no? Además de la vida, claro, ¿no? Es especialmente importante, ¿no? Una andadura editorial, pues, inevitablemente marcada por ese suceso, por la matanza de Atocha. Este año se cumplen ya 36 años, es el 36º aniversario. 37. En enero serán 37. En enero serán 37, este año son 36 sí. años de ese suceso acaecido el 24 de enero de 1977, ese número 55. Ajá. En el año 2002 publicabas La memoria incómoda, sí. Una reconstrucción de esos hechos que tú viviste en primera persona, porque eres uno de los supervivientes, de los 4, creo, en total, sí. supervivientes dentro de ese grupo de 9 abogados laboristas de comisiones obreras. Laboralistas, perdón, de comisiones obreras y el Partido Comunista de España. Fíjate que es que no es lo mismo, ¿sabes? El abogado laborista es el abogado... El laborismo es un movimiento fundamentalmente británico. Sí, no, pero yo ha sido por lapsus lingüe, ¿no? Vale, por eso, ¿no? El laboralismo es otra cosa, son abogados comprometidos con los trabajadores, ¿no? Ese fue nuestro planteamiento desde los años 70, ¿no? Es verdad, esa es mi trayectoria y la excusa o el motivo por el que yo me he movido mucho por ahí, buscándome la vida y buscando mi identidad que perdí en el atentado de Atocha. No queremos que se hable como matanza de Atocha, llámale masacre de Atocha si quieres, porque realmente fue un atentado durísimo, ¿no? Muy bestial. Pero, bueno, así claro, se ha popularizado, ¿no? Sí, eso es verdad, pero la historia, nos gustaría que eso cambiase, porque la verdad es que el nombre de matanza no tiene nada que ver con los seres humanos. En lugar de considerarlo como matanza, pues la masacre o... Masacre. Luego tenemos la casualidad también de que el atentado de Atocha conduce mucha gente a los atentados de los trenes en la estación de Atocha en Madrid, ¿no? En el 2004. En fin, que hay una serie de coincidencias realmente terribles, ¿no? En nuestra memoria histórica, ¿no? Es verdad, en la memoria incómoda pretendo contar desde las tripas, desde el corazón, lo que fue el atentado de Atocha, ¿no? Porque yo necesitaba quitarme de encima ese tremendo bagaje, cosa que es imposible hacer porque seguiré con ello siempre, pero necesitaba poner en blanco y negro lo que significó el atentado de Atocha, ¿no? Como me he dedicado a escribir siempre y, como has dicho, he publicado cosas diversas, pues pensé que me iba a costar menos, ¿no? He tardado 25 años en escribir y publicar ese libro, que por cierto presenté aquí en la Universidad de Córdoba, en el antiguo centro de Alfonso XIII, ahí cerca de Tendillas, en el año 2002, en el mismo año de la edición. Lo presenté en enero del 2002, coincidiendo con el 25 aniversario de Atocha, y lo presenté en la Universidad de Córdoba, ¿no? Es un testimonio personal que me ha resultado fuertísimo, porque sobrevivir a una historia de estas pues tiene un trago muy grande, ¿no? Muy grande. Estar vinculado a unos asesinatos tan fuertes como estos, ¿no? Vinculado a la extrema derecha, como he dicho antes, en el umbral de la transición, cuando
cuando no sabíamos bien si íbamos hacia un sistema democrático, hacia una España democrática o no, pues fue muy, muy fuerte, ¿no? Y así se mantuvo desde el 77 en el atentado hasta el año 80 en que se produjo el juicio de Atocha por las responsabilidades derivadas de aquella masacre, en donde nosotros, los 4 sobrevivientes, también me gusta decir sobreviviente y no superviviente, porque lo de super me suena a Superman, pero nosotros no somos Superman, somos gente que podíamos haber muerto, que no nos mataron un cachito nada más, y seguimos viviendo para dar testimonio de esta realidad. Y además dar un testimonio que para mí es fundamental decirlo, no es ni de venganza, ni de rencor, ni de odio, ni nada que tenga que ver con eso. Hay que reconocer que los asesinos de Atocha perdieron su dignidad cuando se dedicaron al asesinato, pero como toda persona humana haya cometido los crímenes que haya cometido, se merece el respeto, por lo menos del Estado de Derecho en España, y desde luego del mío. Fueron condenados a una serie de años, los cumplieron y punto, ¿no? Habría mucho más que hablar del tema, pero en fin, para mí la clave está en que todos tenemos que añadir un granito para conseguir una auténtica democracia en libertad y en igualdad y en paz para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Aquello por lo que trabajaba, ¿verdad? Ese equipo de abogados, como decíamos, y aquello por lo que sigue luchando, sí. Esa fundación Abogados de Atocha, sí. Creada en el año 2004, y en la que tú colaboras desde 2007, yo creo que ese mensaje, esa necesidad de que la memoria se mantenga, pero para que sea edificante, claro. Para que no se cometan, ¿no? En el presente, en el futuro, los errores del pasado, pues queda esencializada en esa maravillosa escultura del valenciano Juan Genovés, ¿no? Eso es, sí. De la cual se realiza esa reproducción en bronce para otorgar esos premios que reconocen precisamente pues, esas nuevas personas que sí. Continúan con este legado, ¿no? Muy significativo porque en nuestro despacho de Atocha, la misma noche del atentado, hace 36 años, estaba el póster de Juan Genovés, ¿no? De la amnistía, ¿no? En donde se ve, como sí. Sabes, a gente de espaldas y de cara esperando a darse un abrazo, ¿no? Están a punto de darse un abrazo, ¿no? Eso se transformó primero en la escultura para el premio Abogados de Atocha, gracias a nuestro amigo Juan Genovés, ¿no? Hace una cosa yo creo que muy bonita, ¿no? Con la base de ese póster de la amnistía, ¿no? Que es el abrazo, ¿no? Es que esta es la clave, la reconciliación entre todos, de verdad, ¿no? Y luego, gracias al ayuntamiento, hay que reconocerlo así, el ayuntamiento del PP en su momento, que por suscripción popular, parcialmente al menos, levantó la escultura de Juan Genovés basada en ese póster del abrazo en la plaza de Antón Martín, junto al despacho de Atocha donde había sido el atentado, pues tantos años antes, ¿no? Entonces eso es un dato especialmente sensitivo, ¿no? Que nos emociona especialmente porque la verdad es que aquí el pueblo de Madrid se volcó con nosotros. Tengo que contar un detalle, sí. A mí me interesan mucho las cosas de la intrahistoria de las cosas y esto es de eso. En la plaza de Antón Martín, donde ahora está el monumento, durante algunos años no había una placa, como luego hicimos entre el Ayuntamiento y la Fundación Abogados de Atocha, para explicar de qué va la cosa, ¿no? Y por qué está ahí, por qué está recordando la otra placa que está en el despacho de Atocha 55 que puso el Ayuntamiento en memoria de los 5 que murieron, ¿no? Había ahí un kiosco de prensa en la plaza y mucha gente que pasa por allí pues pregunta a la kiosquera, que se convirtió en la portavoza o la portavoz de nuestra memoria, ¿no? Y es muy curioso porque esta mujer, que por cierto es del mismo pueblo del pueblo de Albacete de Pepe Bono, que una vez vino con nosotros. Pepe Bono fue abogado de la acusación particular de Luis Javier Benavides, uno de mis compañeros asesinó en Atocha, ¿no? Se conocieron, estuvimos hablando y yo conseguí hablar con esta mujer, creo que se llama Charo, creo recordar porque mi memoria se va perdiendo. Ella decía, nos contó la historia de las flores en Atocha. Cuando el 26 de enero hay una convocatoria de encuentro en la Plaza de las Salesas para despedir públicamente a algunos de mis compañeros asesinados en Atocha, la gente del partido y la gente que creía en la democracia y en la libertad se empezó a buscar flores para despedir a mis compañeros. Y cuando iban a las floristerías de Madrid, le decían, ¿qué es, para los abogados? Sí, pues entonces es gratis, ¿no? Yo creo que ese es un detalle entrañable que dice mucho de la ciudad de Madrid,
que como una piña respondió ante una provocación tan inmensa, tan intolerable como es el asesinato, frente a una situación en donde los abogados que estábamos allí lo único que hacíamos era trabajar por una España mejor para todos, ¿no? Por un Madrid mejor, por unas condiciones de trabajo dignas, que entonces pues todavía era difícil, y respondió como una piña por el testimonio de la libertad y la democracia, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? El monumento de Juan Genovés pues es un símbolo muy fuerte de lo que significa la reconciliación, el abrazo entre todos, para caminar juntos, para profundizar más en la libertad y en la democracia, claro. Un compromiso que mantienes, ¿no? A través de tu labor, de tu trabajo y también de estas publicaciones. Recordamos Los ángulos ciegos del año 2009, una obra en la que nos ofreces una perspectiva crítica de la transición en nuestro país. Sí, ese es un libro también muy trabajado, ¿no? Durante algunos años, y sobre todo, claro, es el mismo título lo dice, ¿no? Los ángulos ciegos es una referencia a lo que nos pasa cuando aprendemos a conducir, que el que nos enseña, el profesor de la escuela, en la autoescuela correspondiente, nos dice: tienes que mirar a los dos espejos retrovisores y al espejo que tienes encima del volante, porque hay situaciones que normalmente a la izquierda, por donde te adelantan los coches, que no controlas, tienes ángulos muertos. Y a mí esa idea me vino muy bien yo no he llamado los ángulos muertos, porque ya me parecía demasiado vincularlo con la muerte directamente, ¿no? Pero sí ángulos ciegos, ¿no? Que es otra manera de hablar de eso. Porque realmente yo creo que en la transición oficial, es decir, en la forma en que se ha contado la transición a los españoles, ha habido muchos ángulos ciegos, ¿no? Hay muchas cosas que siguen sin contarse de veras, como se dice, bien dicho, ¿no? De veras, ¿no? El tema de la memoria histórica es clave, ¿no? En este país todavía no hemos contado bien todas las cosas que han ocurrido, ya no en la guerra civil, en donde realmente por las dos partes hubo muchas cosas, ¿no? Sino después, todos los años de la represión, ¿no? Y que todavía están muchas familias llorando temerosamente por encontrar los restos de sus familiares, ¿no? ¿Cómo es que no hacemos nada? Hasta el año 2007 en el año 2007 se intentó hacer algo con la ley de memoria histórica, pero ahí sigue el panorama revuelto todavía, ¿no? Porque además unos dicen que es que nos queremos vengar. Aquí no quiere vengarse nadie de nada. Lo que quiere es descansar en paz, en el recuerdo de sus familiares asesinados, olvidados, más de 100.000 personas olvidadas en las cunetas de las carreteras. Solo otro detalle mínimo, ¿no? Sé por familiares suyos de una mujer que se pasó en las cárceles franquistas varios años esperando a la salida de su marido, iba a verla todos los días, cuando podía, no sé si todos los días, y de repente ya no volvió más porque había muerto en la nieve esperando entrar en la cárcel, ¿no? Es decir, que realmente el mensaje que nos dan todas las personas que tienen una herida en el corazón es de seguir trabajando por la memoria democrática de este país, porque es imprescindible hacerlo, ¿no? Como pues, el mismo tema de la violencia, ¿no? ¿Cómo no somos capaces de verdad de desterrar de una vez la violencia como sistema político, o sea, como ámbito político, ¿no? Es que me parece indeseable, ¿no? Que sigamos en muchos casos provocando conductas violentas, ¿no? Yo creo que tenemos que romper con eso, ¿no? Y luego toda la perspectiva institucional, ¿no? Hay instituciones claves en el Estado de Derecho en España y en la estructura del Estado en general que han funcionado muy mal, ¿no? Que no hicieron la transición, probablemente el Poder Judicial sea una de ellas, ¿no? El Ejército, la Iglesia, la monarquía, con todo su compromiso por la democracia en España, que lo ha tenido y lo tiene, estoy convencido de ello, ¿no? Pero yo que sé, que son cosas que no hemos sabido encajar en la estructura política de la democracia, ¿no? Los partidos políticos, lo mismo. Hoy nos encontramos con unos partidos políticos en crisis, en retroceso de alternativas electorales. ¿Por qué? Pues porque la democracia española ha premiado a las élites de los partidos políticos. El sistema electoral que tiene que cambiarlo. Es decir, hay toda una serie de ángulos ciegos en la perspectiva de la transición tremendos, ¿no? Como es la misma lectura del franquismo. ¿Cuánto nos ha costado reconocer que en el tiempo del franquismo lo que hubo fue una dictadura personal dolorosísima, fuertísima, que impidió el desarrollo personal de la gente en España? Hasta el año 2002, que el PP se suma a los demás partidos del arco parlamentario para hacer una declaración en ese sentido, y aquí ha habido violaciones de derechos humanos durante muchos años, etcétera, etcétera.
Pues hasta ese momento no hemos conseguido, ¿no? Hombre, por favor, vamos a hacer un esfuerzo entre todos, ¿no? No se trata de resucitar viejos odios, ¿no? Eso lo digo en mi libro de la memoria incómoda, porque yo cuando escribí aquel libro parecía que es que estaba apoyando a los vivos, ¿no? Y metiéndome con los que mataron incluso. Yo no soy quien para juzgar a los asesinos de Atocha, como nadie es quien para juzgar a nadie, ni siquiera por los terribles resultados y durísimos resultados de la doctrina Parot famosa, ¿no? Que a veces se ven cosas terribles, ¿no? Que se pudran en la cárcel. Eso ya son historias de otro tiempo, ¿no? Ahora mismo, ¿no? La cárcel tiene que ser para curar las heridas y para reinsertar, ¿no? En fin, que hay toda una serie de factores que han hecho que la transición nos haya llegado pues muy desenfocada. ¿Y hoy qué pasa? Pues que la crítica tremenda que se hace a la transición, en parte, tiene mucha razón, porque efectivamente se hizo con una serie de carencias muy significativas. Probablemente haya que entrar en una nueva transición hacia un proceso constituyente. Probablemente una de las salidas al fragor político que vivimos ahora sea esa, ¿no? Aunque eso, por supuesto, es un tema mucho más complejo de hablar, de exponer y sobre todo de consensuar entre los que son los mandatarios del poder popular en un sistema democrático como el español, que somos todos los ciudadanos, y que son los partidos políticos que están en el Parlamento. Esos son los que, como mandatarios nuestros, tienen que responder a la realidad actual, ¿no? Una realidad tan compleja que exige no solo cambios en la Constitución, sino probablemente ir más allá todavía. Un tema apasionante, sin ninguna duda. Desde luego, Alejandro, bueno, desde ya esperamos que sea solo la primera vez que te encontramos por aquí. Otro día cualquiera podríamos también, ¿verdad?, abordar estas cuestiones. Sí. Y bueno, necesaria, esencial tu contribución al hilo de lo que decíamos, ¿no? Esta necesidad, la necesidad de superar este capítulo, este episodio, de seguir evolucionando. Y en esta ocasión pues lo haces con esa obra, con el voto comunista en Córdoba. Hay que decir que ya en Barataria, en esa revista castellano-manchega de Ciencias Sociales, encontrábamos en un número muy reciente de este mismo año el sustrato electoral comunista en España entre 1977 y 2012. Sí. Haces una especie de trabajo, ¿verdad?, conjunto a nivel estatal y luego concretamos, ¿no?, a la situación tan particular de esta anomalía, como se denominó en su momento, al Califato Rojo, lo que sucedía en la ciudad de Córdoba. Sí, efectivamente. Mi trabajo ha sido de tal intensidad, trabajando en lo que son las 29 convocatorias electorales que ha habido en Córdoba, las mismas que en España o que en Andalucía, ¿no?, incluyendo las autonómicas, desde 1977, que ha copiado tal cantidad de datos que una vez que el libro estaba prácticamente terminado, buscándome la vida para editarlo, cosa que ha sido muy complicada, pues entendí que parte de ese libro, y así lo hablé con mi editor en ese momento, mientras buscábamos la coedición imprescindible por las crisis económicas y de otro signo que pasamos, pues vi que podría ser de interés acopiar todos los datos, porque el libro se escribe desde una perspectiva fotográfica. Es decir, empiezo con España, sigo con Andalucía, Córdoba provincia y luego Córdoba ciudad y en muchos casos prácticamente todos los municipios de Córdoba, ¿no? Una fotografía que se va, o si quieres un visor, ¿no?, que vas acercando y alejando. Entonces mi perspectiva estatal, que es clave para entender que el voto comunista en Córdoba es el más significativo de todo el mundo europeo desde siempre, nunca ha habido tanto voto comunista a agrupaciones del PC y lo que es su heredera, la Izquierda Unida, pues me parecía que era interesante, ¿no? Conseguí que efectivamente, después de mucho trabajo, pues un artículo mucho más resumido, mucho más que presenta la problemática desde la perspectiva española. Ahí está recogido lo que significan los silos del voto comunista en España, que son fundamentalmente Asturias, Barcelona, Madrid, Valencia y Andalucía, sobre todo Sevilla y Córdoba, pero con una diferencia muy grande porque en Córdoba la población es mucho menor que en Sevilla y el voto es mucho más consistente en Córdoba, ¿no? Pero fue a raíz de terminar el libro de Córdoba, el libro del voto comunista en Córdoba, cuando publiqué esto, ¿no? Sí, que acaba de salir la revista y yo creo que es una buena perspectiva tener en cuenta los datos desde la perspectiva general y luego concretarlos en la provincia y ciudad de Córdoba, ¿no? Hablamos, si te parece, Alejandro, de la concepción de esta obra,
que te ha requerido no solo de, evidentemente, ¿no?, de ese trabajo libresco, de esa búsqueda no siempre fácil de datos oficiales, sobre todo, ¿no?, en una primera fase, y también de un inmenso trabajo de campo, ¿no?, horas y horas y horas, claro, escuchando el testimonio desde por la boca de los propios protagonistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Cuando yo me planteé esto y vengo a Córdoba, porque me conceden el año sabático para trabajar en Córdoba, esa fue la primera perspectiva para venirme a Córdoba, lo que me planteó es la necesidad de hacer un encuentro con gente que haya vivido la transición inicialmente, luego lo hice con gente joven también, como por ejemplo los grupos universitarios vinculados a Izquierda Unida, ¿no? Y entonces empiezo a hacer reuniones de 8 personas cada una, 8 o 9 personas cada una, o 7 en algunos casos, de algo que empezaron a llamar los propios intervinientes los jóvenes históricos, ¿no? Porque es gente que rondando los 60 años, entre 60 y 70 años, entre 50 y 70, pues de alguna forma tuvieron mucho que decir, ¿no? Para mí fue muy importante la primera reunión en la Plaza de las Tazas de mis amigos Pepe Luque y Cristina Vendala, que son arquitectos y ahora trabajan mucho por el mundo cultural en el Escondite, lo que fue restaurante y ahora es puro centro de actividad cultural, ¿no? Ahí al lado de la Corredera, ¿no? Y en estos jóvenes históricos, pues yo quiero destacar, ¿no?, a gente que para mí es fundamental, entre otras cosas porque es que este trabajo es un trabajo de grupo, ¿no? El grupo humano aparece en la parte final del libro, en un apéndice en donde hay, pues, prácticamente las 200 personas que colaboraron conmigo, ¿no? De los primeros yo quiero destacar, los primeros jóvenes históricos, a Rafael Salazar, uno de los abogados más significativos de la historia jurídica y política cordobesa, su mujer Luisa Jimena, ¿no?, Filomeno Aparicio, abogado que murió hace 2 años, Alfonso Ceballos, que se ha mantenido en vinculaciones municipales algunos años, Rafael García Contreras, el único senador comunista por Córdoba, Ernesto Caballero, el alma durante muchísimos años del Partido Comunista de España, que supo tener un compromiso muy fuerte para conseguir que el Partido Comunista de España se abriese a la sociedad, cuando todavía era clandestino, y eso condicionó mucho los posteriores apoyos en votos que consigue, ¿no? José Luis Villegas Cea, que murió también hace unos años, un artífice de la vida municipal, de los movimientos ciudadanos en Córdoba muy significativo, Rafael Muñoz Peinado, Litos, muy vinculado al movimiento ciudadano también. Todos esos forman la base de trabajo de la que partió este esfuerzo que ha culminado en este libro, ¿no? Hay muchísimas, toma si quieres, hay muchísimas más personas vinculadas a él, y así empecé a reunirme con unos y con otros, recibiendo en algunos casos muchos silencios, pero una colaboración muy grande, ¿no? Perdón, he tenido 2 lagunas significativas, pero no por mi voluntad, sino porque ha sido así. Primera, de los partidos políticos de la izquierda, que no han manifestado claramente su opción de colaborar conmigo, entonces mi planteamiento ha sido más a nivel individual, ¿no?, con las personas, y luego, por lo mismo, porque yo lo quería haber hecho con la vinculación a esos partidos, en los pueblos de Córdoba, ¿no? De 75 pueblos, es verdad que hay un grupo de no más de 20 pueblos en donde se pueden decir que está el silo del voto comunista en Córdoba, ¿no?, como puede ser Montalbán, como puede ser Nueva Cartella, como puede ser Aguilar de la Frontera, como puede ser Doña Mencía, ¿no? Los demás pues tienen una referencia común a la mayoría de los pueblos de España, que en general tiene una media de apoyo al voto comunista del 8%, ¿no? Ahí tampoco nadie me ha ayudado para que pudiera tener más reuniones en los pueblos de Córdoba, ¿no? Pero en fin, yo creo que el trabajo es digno, que el trabajo tiene una perspectiva de apoyos en personas y en espacios políticos de Córdoba suficientemente significativa. Si a eso le añado la pasión que siento por Córdoba, que es lo que me trajo aquí, pues yo creo que es un libro en ese sentido muy completo y además de fácil lectura, ¿no?, porque es verdad que es un libro muy técnico que analiza este objetivo, la consistencia del voto comunista. Solo hay 3 ciudades en Europa, pero de menor población que la de Córdoba, que han mantenido un apoyo a alternativas similares a la del PC, digamos eurocomunistas, en aquel planteamiento alejado de la Unión Soviética entonces, que han planteado los partidos comunistas del sur de Europa, Italia, Francia, Portugal y España, en Prato, en Italia, y en
en otra ciudad, vaya hombre, ahora no me acuerdo de la ciudad francesa, Toulouse me parece que ella, no estoy seguro, una ciudad francesa como Córdoba que han mantenido una consistencia del voto a nivel municipal a los comunistas, ¿no? Y Córdoba ha sido la más significativa de todas, con más población, es la única ciudad europea de más de 300.000 habitantes que ha mantenido el apoyo a candidaturas comunistas durante pues, todas las legislaturas en que aquí hemos tenido alcalde del PC o de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, esas fueron un poco las bases, los problemas iniciales que tuve para meterme en la ciudad, ¿no? Para entrar a hablar con unos y con otros, sin tapujos. Trabajaba con los grupos pues, en el típico sistema de tormenta de ideas, ¿no? Y a partir de ahí ya lo grababa todo. Espero ceder al archivo de Córdoba todas esas cintas, 20 o 30 cintas que tengo sobre las conversaciones con montones de personas, y entonces a partir de ahí pues, ya empecé a investigar en los organismos oficiales en busca de tablas de datos, etcétera, que es lo que, bien visto, lo has dicho tú además, que tuve problemas inicialmente, porque efectivamente de las elecciones municipales, por ejemplo, el 79, ahora ya sí, pero cuando yo empecé a investigar en el año 2007, que fue cuando en septiembre de 2007 me vengo a Córdoba, pues no había datos de las elecciones del 79, como si no hubieran sido las... Resultaba rarísimo, ¿no? Que durante probablemente 20 años o más no podíamos disponer, como no fuese a través de anuarios privados, como puede ser el anuario del país, el anuario del mundo, pero otra cosa no, tenías que irte, en las instituciones oficiales no había datos de las primeras elecciones municipales, ¿no? Hombre, y fue clave, ¿no? Las primeras elecciones municipales es rescatar además la memoria de la democracia en España, ¿no? Aquí también otra cosa de intrahistoria, pero muy significativa, y es que cuando toma posesión el primer ayuntamiento democrático en Córdoba, en abril me parece del 79, hay una manifestación pública apoyada por todos los grupos políticos que había, UCD, PSOE, Izquierda Unida y los andalucistas, diciendo que tras el parón que ha supuesto el franquismo, recobramos la democracia que tiene su origen en la Segunda República. Esto, durante muchísimos años, ha sido políticamente incorrecto decirlo. Pues mira por dónde, en el 79 el Ayuntamiento de Córdoba ya lo dijo, ¿no? Y eso yo creo que es otro de los ángulos ciegos de la transición, ¿no? En fin, en esa línea entonces he hecho un trabajo muy técnico, hay cuadros con todos los datos electorales y con lo que eso significa, ¿no? Que al fin y al cabo significa un voto muy consistente en Andalucía, por encima de las demás provincias andaluzas, muy consistente en España, ¿no? Y fíjate que a nivel municipal incluso hay datos de municipios, probablemente Montalbán y Montemayor son los más significativos, todos en lo que hemos llamado la campiña roja al sur del Guadalquivir, en donde ha habido medias de apoyo al voto comunista cercanas en algunos casos al 60%, o sea que realmente es un voto muy significativo, ¿no? Y que todavía se mantiene, ¿no? Es cierto que, y ese es el final del libro, o casi el final del libro, que cuando aquí surgen los problemas o las realidades de una Izquierda Unida que no parecía que funcionaba, y en donde algunos de sus dirigentes huyen hacia el PSOE, como es el caso de Rosa Aguilar, ¿no? No digo que haya huido, que a lo mejor parte de eso es verdad, ¿no? En fin, esto ya es una cosa de mi amiga, quien considero mi amiga Rosa Aguilar, ¿no? Con la que sí que he podido hablar, ¿no? Pero claro, estando en la coordinadora de Izquierda Unida, desaparecer y pasarse al PSOE, ¿no? A la Junta, no al PSOE, pero sí al gobierno de Andalucía, pues supuso un palo muy fuerte para muchísima gente en Córdoba, que para quien Rosa Aguilar había sido uno de los líderes emblemáticos, que tienen una responsabilidad muy grande, como la tuvo, por supuesto, y la sigue teniendo además, está en la vida pública todavía, Julio Anguita, en la consistencia del voto comunista. En ese momento, pues se hundió esa posibilidad de futuro, y ahí entró una alternativa pues muy particular, como es la de Unión Cordobesa, para, en los silos donde se había alimentado el voto comunista, sacar una mayoría que le ha llevado a ser la segunda fuerza política en el ayuntamiento, ¿no? Por debajo del PP, que ganó las elecciones, ¿no? Y que, bueno, hay que respetar el trabajo que, por supuesto, pueden estar haciendo en el ayuntamiento, ¿no? Eso supuso el cambio, el fin de un ciclo. Probablemente sí que se puede decir que es un ciclo en donde ha habido ese peso del voto comunista durante tantos años,
sin perjuicio de que desde entonces para acá, desde el 2012 para acá, podamos estar hablando de que las posibilidades de nuevo voto de Izquierda Unida parece que se amplían, ¿no?, a nivel estatal, y eso probablemente signifique también algo a nivel municipal y provincial y autonómico, pero en fin, eso ya es hablar del futuro, ¿no?, cosa que podemos hacer en cualquier momento, por supuesto. Claro, igual que también podríamos hablar de ese obstáculo, ese grandísimo obstáculo que es el sistema electoral, ¿verdad? Claro. Y el bipartidismo. Eso es. Bueno, la bipartidismo consecuencia del sistema electoral. Efectivamente. La consistencia de este voto que, como decíamos, pues ha provisto a la ciudad de Córdoba de 5 de los 7 alcaldes pues, vinculados, militantes, con un pasado en la organización. Sí. Hemos hablado de Julio Anguita, Rosa Aguilar, podríamos hacerlo más recientemente, bueno, Manuel Pérez, Herminio Trigo, Andrés Ocaña. Hay que decir que tú lo achacas, lo relacionas, lo ves, lo analizas a la luz de factores como la inmigración del medio rural al urbano desde los 60 y también ese foco de atención, ese punto de atracción que fue el círculo de Juan 23. La clave, probablemente la clave, si hay que destacar una cosa por encima de las demás, en mis conclusiones y a medida que voy analizando el voto comunista, percibo que hay 4 o 5 aspectos que son claves, ¿no?, en la consistencia del voto comunista. La inmigración, 1 de cada 3 ciudadanos de Córdoba capital son de la provincia. De los otros 2 probablemente otro más es de Córdoba y el tercero a lo mejor no, pero una cosa así, ¿no? Es decir, que la inmigración desde la provincia a la ciudad fue muy significativa en los años en que se conformaba el censo electoral, que luego en el 79 sube al PCE al primer lugar, ¿no?, en el voto, ¿no? Ese tema es fundamental. El tema de la historia, ¿no? Córdoba provincia, en los años en los que escribía Juan Díez del Moral su trabajo sobre la historia de las agitaciones campesinas andaluzas, tiene cerca de 200 revistas, boletines, obreros en general, siempre, ¿no? Entonces eso crea un caldo de cultivo muy significativo. El peso del anarquismo histórico, que en determinados pueblos ha trascendido a apoyar a candidaturas de la izquierda, incluso de la izquierda radical, como es el caso de Baena, donde ha habido siempre alcalde más a la izquierda del PC Izquierda Unida, ¿no? Pero probablemente de esos factores, me quedará alguno más, el que realmente es clave en el desarrollo de las primeras elecciones y de las siguientes, es el peso, el liderazgo, por supuesto, es otro tema, ya lo has valorado tú también, es el peso de las redes de organización que tenía no solamente el PC Izquierda Unida, sino también grupos de cristianos que siempre estuvieron muy vinculados al Centro Cultural Juan 23, ¿no? En 1959, por fin, España es capaz de iniciar una política de reconciliación entre vencedores y vencidos, entre unos ciudadanos y otros ciudadanos, todos del mismo nivel, de la misma categoría, de la misma historia, ¿no? Y es gracias a un planteamiento que se hace en la clandestinidad, por supuesto, en ese momento, del Partido Comunista de España y de grupos de cristianos, grupos de católicos vinculados a una iglesia católica abierta, dialogante y que está dispuesta a dialogar con los comunistas y con quien se le ponga por delante, si el objetivo es mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos y de la ciudadanía en general, ¿no? Ese fue un dato que no se ha percibido bien en la historia de España, ¿no? En el 59 fueron, bueno, pues esa realidad, los cristianos y el PC, fue la clave del inicio de los procesos electorales democráticos en Córdoba. En Juan 23, gente que no era del PC, se le decían comunistas y ellos aceptaban, pues que, porque el PC hay que reconocer que fue el instrumento clave desde la oposición democrática para el desarrollo de la transición. En los años 70, fundamentalmente, hasta el año 79, 77, 79, primeras elecciones generales y primeras elecciones municipales, ¿no? Y todo eso viene en el Círculo Juan 23. Eso creó una red de apoyo al voto comunista que iba a ser ya muy inmediato, muy importante, más luego la propia gestión de un alcalde comunista, que lo que hace, y yo creo que aquí hay otra clave fundamental ya de gestión, es trabajar para todos los ciudadanos de Córdoba y no solo para los trabajadores, que hace que se mantenga la consistencia de ese voto a lo largo de los años.
hay un momento clave, creo que digno de análisis, y es que un año después de que el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo, fuera derribado por el socialismo de Felipe González, Anguita se alza con esa mayoría absoluta, será sustituido en el año 86 por el teniente de alcalde Herminio Trigo. ¿Qué sucede? Da la sensación de que se produjeran movimientos, ¿no?, en direcciones opuestas. A nivel estatal se difumina, ¿no?, esa presencia, y sin embargo estamos ante el inicio de ese califato o emirato rojo con Julio Anguita y ese precedente de liderazgo que supuso. El PSOE pudo haber gobernado en Córdoba tanto en el 79 como en el 96, me parece que fue. A eso también le llamo yo en mi libro la anomalía socialista, ¿no? En un caso con el candidato Salinas, al final de Madrid llega la idea de que no se presente nadie a la candidatura a la alcaldía. ¿Por qué? Pues porque Córdoba era moneda de cambio para otros pactos en otras ciudades o en otros espacios políticos, ¿no? En el 79, hombre, el enfrentamiento entre Zurita, candidato socialista, y Julio Anguita, los dos eran igual de conocidos en Córdoba probablemente, ¿no? Es decir, pues tenían algunas carencias, ¿no?, como es lógico, ¿no?, porque no eran nuevos en esta tierra, ¿no?, en este espacio, ¿no? Si el candidato socialista hubiera sido otro, vete tú a saber lo que podía haber pasado en ese enfrentamiento. Un Martínez Björkman, por ejemplo, que siempre está en la mente de todos como candidato socialista mejor colocado en el 79, podía haber sido candidato, como lo pudo ser Jaime Lorin, el jesuita, ¿no?, según tengo entendido. Entonces, probablemente el PSOE jugó diversas cartas distintas y no le interesó ni en un momento ni en otro la alcaldía de Córdoba. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que evidentemente en el 79, con el gobierno de Julio Anguita, con el apoyo incluso de los andalucistas, mi amiga Cristina Vendala fue concejala también por el sector andalucista, pues hacen una gestión, como decía antes, para todos los ciudadanos, no solo para los trabajadores, que esos son los grandes retos de los partidos de la izquierda, ¿no?, que comprometidos como nacen de la propia clase trabajadora, de los propios trabajadores, su mensaje político, su gestión política tiene que funcionar para todos los ciudadanos, ¿no? Y eso fue lo que amplió la base del voto comunista, ¿no?, que se va a mantener durante varias legislaturas, ¿no?, el hecho de la gestión, ¿no? Probablemente en la segunda legislatura ya empezó a tener mucha crítica, incluso interna, ¿no?, por las reuniones que he tenido con toda esta gente, lo puedo reconocer así. Pero el voto general en el municipio de Córdoba, estoy hablando, claro, fue siempre de apoyo al PC, porque de alguna forma parecía que estaba gestionando bien las necesidades de la ciudadanía en relación con el municipio de Córdoba, cosa que es muy difícil, ¿no?, en una ciudad tan difícil como Córdoba también, ¿no? Todo un modelo de gestión, ¿no? Todo un modelo de gestión, claro. Hay muchas Córdobas en Córdoba, ¿no? Si uno se patea la ciudad, yo lo he hecho muchas veces en los últimos años, casi hay zonas aisladas, porque parecen diferentes ciudades y es la misma Córdoba probablemente, con el mismo afán. Antonio Carbonell habla del país cordobés, ¿no? Exactamente, casi. Mi abuelo Antonio Carbonell hablaba del país cordobés, ¿no?, lo que supone la unión entre los municipios y la propia capital de Córdoba, ¿no? En fin, que es una historia muy especial la de Córdoba en ese sentido, ¿no? Volvemos, Alejandro, si te parece, otra vez un poquito más atrás, a ese 15 de junio del 77, esas primeras elecciones democráticas, porque en esa coyuntura, en ese momento, se produce pues lo que Josep Fontana considera uno de los misterios de la transición. La previsión, la perspectiva era que el Partido Comunista de España tuviera mucha mayor presencia, ¿no?, en ese futuro que se abría ante Ese es uno de los misterios de la transición, y desde luego yo no estoy en condiciones de desvelarlo, ¿no? Sí puedo dar pistas de conocimiento de esto, ¿no? Yo creo que hay una clave muy importante en la forma diferente en la que los dos partidos enfrentaron a unas elecciones rapidísimas. Evidentemente aquí todo el peso político estaba en UCD, que pudo utilizar toda la maquinaria del gobierno para hacer las elecciones, que esto hay que decirlo también, ¿no? La transición hubo un privilegio para UCD, que estuvo ahí, claro, UCD legalizado plenamente y ejerciendo el gobierno con el presidente Suárez, que por otro lado a mí me parece una persona absolutamente no respetable, sino digna de admiración por lo que fue capaz de hacer para encauzar el proceso democrático, ¿no?
El PC había sido el protagonista de la transición. En los últimos años del franquismo, aquí cuando se hablaba del partido, ya todo el mundo sabía que era el Partido Comunista. Por antonomasia. Y probablemente con exageración, ¿no? Parecía que es que solo había un partido, que era el Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos presentes en todo, porque estábamos en la calle, estábamos en el Tajo, en la empresa, trabajando por los derechos de todos, trabajando para traer la democracia y la libertad a este país, ¿no? Y esto no algo que parecía, de hecho, la gran carencia de la clase política actual. Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hablando siempre en general, claro. El PSOE, en cambio, en esos años, los años del 70, no estaba mucho más puntualmente, ¿no? El PSOE en ese momento en Córdoba no hacía militantes, porque era una situación, es verdad, que tuvo una responsabilidad tremenda y cayó muchísimas veces en el franquismo, porque ha sido un partido de lucha antifranquista, yo no lo dudo, ¿no? Probablemente aquí lo que habría que evitar es, o olvidar, son los enfrentamientos que hubo siempre entre el PC y el PSOE desde la perspectiva del franquismo, en el franquismo y en la clandestinidad, ¿no? Pero en el momento crucial de las primeras elecciones democráticas, el PSOE cambia a sus líderes y colocan los principales puestos de salida para conseguir escaño a gente nueva que venía sobre todo de Sevilla, encabezadas por Felipe González, y que no son gente de más de 60 o más años que habían podido vivir pues los inicios del franquismo, incluso la guerra civil en algún caso, ¿no? En cambio en el PC no, el PC, cuyos militantes más significativos de siempre vienen del exilio, pues en esos 75, 76, incluso 77, en algunos se puso en las cabeceras de lista a militantes de los de siempre, entre otras cosas porque había que reconocer su mérito total, su compromiso por la libertad y la democracia durante años, ¿no? Esto yo creo que fue un factor clave para que la ciudadanía, que estaba mucho más por el futuro que por el pasado, pues votase mucho más al PSOE que al PC, ¿no? Esto no explica todo, porque realmente es muy... Fíjate, en Madrid, en 1976 y 1977, había en torno a 180 abogados que eran del Partido Comunista de España. 180 abogados. ¿Dónde hay un país que pueda decir esto, no? 180 abogados, y no un país, sino una ciudad como Madrid, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo habíamos tenido muy claro mucha gente, no solo éramos los de Atocha ni los laboralistas, sino que era muchísima más gente, ¿no? Y entonces, pues a pesar de eso nos quedamos con una representación, pues hasta a lo mejor menos que simbólica, ¿no? Porque fue muy pequeña, ¿no? Pero bueno, las cosas funcionan así. Realmente el electorado respondió ante el peso tremendo de UCD, que tuvo una campaña electoral mucho más redonda que ningún otro partido, como he dicho antes, y la nueva realidad de una izquierda nueva y joven, como era la que representaba el PSOE, ¿no? Y el PC se mantuvo una alternativa pues más testimonial que otra cosa, ¿no? Pero, en fin, son los costes de una evolución de los dos partidos políticos en esos años finales, inicios de la transición, hasta las elecciones del 77. Bueno, Alejandro, nos quedamos ya sin tiempo, estaríamos escuchándote, pues bueno, todo el programa completo, toda la semana, pero sí me gustaría cerrar, bueno, ya en la segunda década de los 80 tendríamos que empezar a hablar, ¿no?, de esa andadura también de Izquierda Unida, sí, de claro, cómo llega, de por qué nace la organización. Y sí te quería preguntar, bueno, por un lado, por esa etapa, ese punto de inflexión, y también pues por la situación de la izquierda actual, porque tú mismo lo has apuntado hace un rato, y es que la izquierda tiene ahora pues una gran oportunidad, ¿no? También la política en general, creo que los políticos de atender, de ofrecer una alternativa a esta crisis sistémica, a esto que estamos viviendo, y sin embargo no parece, ¿no?, que surja esa respuesta, o al menos en todos estos movimientos populares que están surgiendo se mantiene ese precepto, esa filosofía de no nos representa ninguna sigla partidaria, ¿no?, cuando en otro tiempo pues el Partido Comunista concretamente pues estaba a la vanguardia, ¿no?, del pueblo, de la lucha del pueblo. Así es, sí. En lo que se refiere a la creación de Izquierda Unida, fue la propia circunstancia de crisis interna del propio Partido Comunista de España, que era paralela a la de los demás partidos comunistas europeos, sobre todo del área mediterránea, por así decirlo, ¿no? Es un planteamiento que surge sobre todo en dos sitios específicos, como es Andalucía,
a través de Convocatoria por Andalucía, que encabeza Julián Guita, y en Asturias, ¿no?, a través de Iglesias, no recuerdo su nombre ahora mismo, que es terrible, ¿no?, se me olvidan muchas cosas, que de alguna forma plantean ir hacia una alternativa más global para copiar todos los votos dispersos de la izquierda. En este país la clave no solo es el sistema electoral, prima a los dos partidos más votados, de una manera realmente ya ridícula para el tiempo que corren, ¿no?, porque evidentemente la sociedad es mucho más diversa que de dos partidos políticos nada más. Esto tienen que ser conscientes tanto PP como PSOE, ¿no? En Asturias empezaron a funcionar desde esa alternativa, ¿no?, de ir hacia una izquierda unida que agrupe a muchos partidos que están fuera, que salieron del PSOE, que salieron del PC a lo mejor también, ¿no?, y que de alguna forma daban alternativas distintas, más diversas, y bueno, pues se crea Izquierda Unida desde ese doble origen, ¿no? En Asturias fueron antiguos militantes del PSP, el Partido Socialista Popular, del querido alcalde desaparecido Tierno Galván, ¿no?, alcalde de Madrid, y crearon una alternativa nueva, ¿no?, con muchísima fuerza inicialmente. Julián Guita, que encabeza la lista de las elecciones autonómicas del año 86, consigue multiplicar por sí mismo el número de votos, es decir, conseguir el 100% más de votos en todos y cada uno de los 75 municipios de Córdoba. Esto es un factor realmente muy significativo. Nació con una fuerza grandísima, ¿no? Probablemente, y ya vamos caminando hacia el final, puesto que me dices que ya no se nos acaba el tiempo, esa alternativa ha ido siempre, como siempre, ¿no? La derecha siempre está más unida. Veremos si salen igual de unidos de esta crisis. La izquierda ha estado más dispersa, ¿no? Y esto ha motivado que la evolución de Izquierda Unida a nivel del Estado, a nivel andaluz y a nivel provincial ha ido decreciendo hasta el 2012 prácticamente, con alguna subida final en 2012, y las perspectivas actuales, aunque no pueden ser muy halagüeñas, porque se están dando en una situación de crisis brutal, ¿no?, una crisis terrorífica, porque está afectando al bienestar y a las necesidades inmediatas de los ciudadanos, que esto es lo más fuerte, ¿no? Yo creo que eso es lo que más hay que tener en cuenta, ¿no? Dejarnos de Europa y de crisis económicas y tratar de resolver los temas que afectan a las familias. Cada vez hay más familias en niveles de hambre, de que es que no pueden, no se alimentan suficientemente. Ese es el factor fundamental, ¿no? Y en esta crisis, como tú has llamado sistémica, parece claro que los planteamientos de voto en torno a la izquierda son más significativos. Ojalá sea eso posible, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo los envites de la democracia, sobre todo protagonizados en la deriva, el camino hacia la independencia, los planteamientos soberanistas de Cataluña, que evidentemente no comparto, yo creo que son constitucionalmente erróneos y contrarios a la Constitución, están condicionando todo el panorama político, ¿no? PSOE e Izquierda Unida están trabajando en sendos programas de construir un nuevo modelo de Estado federal, de ir hacia una alternativa diferente, cosa que está pendiente en España desde hace 200 años casi, ¿no?, porque aquí siempre hemos sido diversos. No somos capaces de aglutinar a todas las fuerzas políticas de la izquierda, ¿no?, ni en Izquierda Unida, ni en el PSOE, ni en la nueva izquierda que surgió para luego integrarse en el PSOE. Seguimos funcionando por lo que yo llamo microrevoluciones. Vamos, no es mío, debe ser de algún autor por ahí, pero microrevoluciones. Cada uno en el sitio donde nos toca es donde tenemos que trabajar por la libertad y por la democracia para extenderla, ¿no? Pero probablemente estamos en un momento crucial. En 2 años que habrá nuevas elecciones generales, hay que plantearse de verdad la necesidad de reformar la Constitución. Hoy la Constitución prácticamente no existe. La deriva autoritaria del gobierno del PP, y así lo tengo que reconocer, no son palabras mías, son palabras de muchos comentaristas que están al cabo de la calle de lo que está pasando en este país, exige plantear una reforma constitucional. Si es en sentido federal, probablemente hay que ir hacia un nuevo proceso constituyente. Y yo desde aquí emplazo a los partidos políticos más importantes de este país a que reflexionen en lo que esto significa. Porque resolver el problema catalán entre todos, hablando, si no hay nada que negociar, lo que hay que hacer es hablar desde posiciones contrarias, en donde estoy convencido que tenemos muchas más cosas que nos unen que las que nos separan.
y probablemente esa alternativa nos lleve hacia un proceso constituyente. Han pasado 35 años, no es ningún fracaso para nadie, ni para la Constitución, ni para los partidos políticos. En parte para los partidos políticos sí, porque hay un exceso, peso de las élites políticas dentro de los partidos políticos. Probablemente hay que ir a una alternativa más abierta, más dialogante y más plural, que es lo que exige esta sociedad. Está exigiendo a voces que se reconozca que la diversidad social es también una diversidad política. Ojalá los que tienen esa responsabilidad sean capaces. Yo en los foros que esté siempre estaré en esta línea de trabajar por el bienestar, que para mí significa lo que te acabo de comentar, en el futuro de una izquierda que siempre está ahí, pero que a lo mejor ahora pues, puede tener opciones hasta de gobierno. Pero en fin, eso por ahora son juegos de ciencia ficción. Bueno, pues seguiremos hablando con Alejandro Ruiz Huerta cuando él pues, nos pueda atender y tenga un poquito de tiempo, que sabemos que ha tenido que hacer un hueco, ¿verdad?, entre sus clases. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. No solamente a vosotros, sino insistir también en el apoyo que para esto, para venir a veros, ha sido Fran Alemán, a quien conocen, compañero mío en la Facultad de Derecho. Y a quien mandamos un saludo desde aquí, Alejandro Ruiz Huerta Carbonell, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El Voto Comunista en Córdoba, coeditado por el Páramo, la Universidad de Córdoba. Vamos a poder encontrarlo, ¿verdad?, sí, en las librerías de la ciudad, por ejemplo, la librería Luque, sí, ¿verdad? Vamos a poder hacernos con esta obra, y desde Córdoba TV sí esperamos poder seguir hablando, que bueno, siempre se nos queda para estos temas el tiempo, ¿no?, demasiado reducido, sobre todo en directo. Contar con ellos, sí. Así que, Alejandro, muchas gracias por haber venido, de verdad. Hasta pronto.